Buenos días, hermanos. Pues me da siempre un gozo estar acá para estudiar la Sagrada Escritura y estar entonando himnos tan bellos como los que cantamos aquí, que nuestra hermana Madeline también nos ha dirigido, himnos llenos de doctrina. Hermanos, hoy vamos a seguir en nuestro estudio del libro de la primera carta de Corintios y llegamos al capítulo 3. Hemos tenido la lectura en Juan 3 y yo espero que ustedes puedan mantener sus Biblias abiertas ahí en Juan capítulo 3 y también, si pueden, colocar un separador en Romanos 8. Vamos a tener un estudio de tipo doctrinal, porque aquí cuando llegamos al capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y ese pasaje, hermanos, es un pasaje que debemos de estudiar, porque en la iglesia protestante, es decir, en las denominaciones que hay, en las diferentes posturas de la iglesia, ha tenido un conflicto en que Pablo está diciéndole a los hermanos que son carnales. Entonces tenemos que ver qué es esto de ser un carnal. Y la pregunta que nos debemos de hacer: ¿existe un cristiano carnal? A la luz de este pasaje, y si lo vemos llanamente, nos está diciendo que los hermanos de Corintios son carnales. Pero hay posiciones en la iglesia, sobre todo en la iglesia reformada histórica, que habla de que un cristiano no puede ser carnal. Entonces, yo quiero delimitar bien la doctrina de esta iglesia, cuál es la posición, cuál ha sido la posición y por qué lo hacemos de esta forma. Ustedes saben, porque hemos visto, yo espero que hayan podido leer siempre la misión de esta iglesia. Una de las cosas dice que un hermano que es maduro en la fe conoce diferentes posiciones, doctrinas que no están de acuerdo a la nuestra, pero sabe defender también la posición de la iglesia. Entonces vamos a ir muy enfocados a esta posición de la iglesia. Y claro, vamos a estudiar el texto, pero antes quiero recordar mucho acerca de la salvación. Y vamos a estudiar también estas posiciones que tiene la iglesia, y yo considero que son hermanos en Cristo quienes no comparten esta posición, pero nosotros mantenemos una posición diferente. Eso para mí no quita la hermandad que tenemos con ellos, aunque no compartamos esta postura. Yo quiero ser muy claro en eso. Y pues no lo compartimos. Aún así, me invito siempre a mantener su Biblia abierta en Juan 3 y en Romanos 8, que va a ser el estudio previo a entrar a la carta a los Corintios, y vamos a orar. Padre, te alabamos, estamos aquí una vez más en este lugar para estudiar tu palabra, Señor, estudiar esa revelación que nos has dado. Señor, te pedimos la iluminación. Sabemos que tú te has revelado
en las Escrituras, pero nosotros dependemos de ti también para comprenderlas, Señor. Y sabemos, Señor, que es un proceso de estudio que tú nos iluminas. No es de que hayas dejado cosas sin sentido en tu revelación. Tú eres perfecto, Señor. La revelación es perfecta, pero nosotros, como seres pecaminosos, a veces no comprendemos lo que está ahí. Y solo por tu Espíritu Santo, Señor, podemos encontrar esa iluminación y conocimiento de ti. Padre, en este momento que nos acercamos para conocer más de la doctrina cristiana, de qué es lo que tú nos has revelado, pedimos esta iluminación y sobre todo, Señor, para que podamos crecer en la sana doctrina, poder defender lo que has escrito ahí, Señor, independientemente de qué postura podamos tener, qué identificación, con qué iglesia, con qué denominación. Todo eso es secundario. Nosotros queremos ser fieles a ti. Eso es nuestro mayor anhelo como hijos tuyos. Y pedimos que esa iluminación nos ayude a ser fieles en nuestro pensamiento y en nuestro actuar siempre. Te pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, aquí hemos leído ya Juan capítulo 3 y se nos presenta la historia de Nicodemo, aunque no va a ser el pasaje de estudio. Todo va encaminado a ver qué es lo que tenemos en la primera carta a los Corintios. Vemos que llega Nicodemo de noche, que era principal, es decir, alguien que tenía un gran conocimiento entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vean que el reconocimiento y uno de los propósitos acerca de por qué se hacían los milagros es justamente para dar señal de que es alguien que viene de Dios. Ahora nosotros tenemos las Escrituras y conocemos que las Escrituras vienen de Dios. No necesitamos una señal extra porque ya tenemos este testimonio. Pero hay que notar que él era alguien de conocimiento religioso, hermanos. Aún así vino de noche. Y muchas personas hablan conociendo por el trasfondo, por qué llegó de noche Nicodemo. Muchos hacen notar que era un miedo que tenía Nicodemo de tener contacto con Jesús, que era alguien reconocido. Y es posible que ese miedo que tenía Nicodemo. Y hay que contrastar a veces ese miedo que se tiene cuando tenemos los primeros pasos en la fe con personas que están dentro de la religión abiertamente, pero no son creyentes. Y por eso podemos contrastar esa actitud temerosa de Nicodemo con la que tenía Judas. Judas andaba ahí tranquilamente con Jesús, pero Judas al final traicionó y no era creyente. Nicodemo al final ayudó a sepultar a Jesús con altos honores. Entonces hay que ver un contraste ahí, y es algo que también nos enseña mucho a juzgar a las personas, porque a veces hay apariencias que son engañosas, hermanos. Pero el punto de la llegada de Nicodemo es la respuesta que le da a Jesús. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que notar que este de cierto es una certeza completa lo que le está diciendo Jesús. Esa repetición es, te lo aseguro, completamente garantizado, de que hay que nacer de nuevo. ¿Y por qué es necesario ese nuevo nacimiento? Hay dos razones que tenemos aquí. Primero, las personas que no nacen de nuevo, que tenemos en el versículo 3, no pueden ver el reino de Dios, no pueden percibir el reino de Dios. La segunda cosa que nos dice el texto es de que el que no naciere también no puede entrar al reino de Dios. El nacer, hermanos, que vemos aquí implica un cambio radical en los atributos de la personalidad. Porque alguien que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar a él. Entonces, el nacer de nuevo implica un cambio en los atributos de la personalidad, un cambio de intelecto, un cambio en el sentir de las personas, un cambio de la voluntad, un cambio de la autoposesión o la responsabilidad en las acciones. Por eso es importante el nacer de nuevo. Es un cambio radical que hay en las personas. Y esto, el nacer del agua y del espíritu, es básicamente ser lavado del pecado. Entonces, hay un cambio, ese pecado que tenemos que distorsiona nuestra personalidad, estos atributos de intelecto, sentimiento, responsabilidad, voluntad. Hay un cambio y hay una nueva disposición hacia ver las cosas de Dios. Eso es lo que dice. Ya alguien que es nacido de nuevo, entonces sí va a ver las cosas espirituales. Y hemos estudiado hace poco en 2 Corintios que el hombre natural ve las escrituras y para él son locura, porque quiere acomodar las cosas materiales o las cosas que no son espirituales con las cosas espirituales. No es así. Vean lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. Ahí en Romanos 8:7 leemos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vean, lo que es de la carne, lo que es carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay algo que ver aquí. No puede agradar a alguien que está en la carne. ¿Qué es lo que es necesario para agradar a Dios, que tanto hemos visto hace poco en Hebreos? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y quienes están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros, hermanos, al creer, hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Aquí no es una condicional como si usted vive según la carne, entonces no va a tener el Espíritu. No es así. Lo que les está diciendo: pero ustedes no viven en la carne, según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo está asegurando que un creyente verdadero tiene al Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él alguien que no ha nacido de nuevo. Y hermanos, el nacer de nuevo
tiene una equivalencia en las palabras teológicas a lo que es la regeneración. Entonces podemos encontrar en alguna teología que es regeneración, que es una palabra bíblica que es equivalente al nacer de nuevo. Utilicemos esto de regeneración, y para ver estos conceptos, yo sí voy a citar a algunas personas que han sintetizado de manera muy fácil la doctrina. En este sentido voy a leer lo que dice Brenda Colijín en el Sumario Teológico de Lexman. ¿Qué es la regeneración? Yo sé que algunos hermanos ya conocen este tema porque ha sido tratado, sobre todo el estudio de los viernes, el cual los invitamos, hermanos. Pero pongamos un poco de atención a la definición que nos da esta hermana. Para los seres humanos, la regeneración es la respuesta a la corrupción del carácter moral causada por el pecado. Es esencial para la participación del reino de Dios, como lo hemos visto en Juan 3. En la conversión, Dios le otorga al creyente vida nueva y una identidad nueva en Cristo. Este acontecimiento es tan poderoso que Juan se refiere como un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, mientras que Pablo lo denomina como una nueva creación en 2 Corintios 5:17. En cualquier caso, el cambio es provocado por el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Los nacidos del Espíritu no reciben una extensión de la vida mortal, sino la vida eterna. La regeneración se aplica al interior y no al cuerpo. Pero aquellos que han recibido la obra interior del Espíritu Santo pueden participar en la renovación del espíritu de sus cuerpos físicos en la resurrección. ¿Qué hay que resaltar aquí? Que la regeneración es algo que se recibe en la conversión. Cuando creemos, Dios le otorga al creyente una vida nueva y una identidad nueva en Cristo. Y aquí hay que ver que la regeneración es un momento puntual en la vida del creyente. Es un momento puntual. Aunque va a tener diferentes cosas a largo plazo, implica diferentes cosas como la renovación del espíritu y la resurrección. Eso es una implicación de ser alguien regenerado, de haber creído verdaderamente en el Señor. Pero también tenemos este concepto que es renovación, que no es regeneración. Hay dos conceptos distintos que hay que tener muy bien claros. Aquí voy a citar a Donald Guthrie del Diccionario de Teología. La renovación es un concepto integral en la teología cristiana, que denota todos aquellos procesos de restauración espiritual que son subconscientes al nuevo nacimiento, es decir, a la regeneración, y proceden de él. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, aun cuando no es predominante en los tiempos previos al cristianismo. Las principales palabras en el Nuevo Testamento son anakeideso y ananeo. En Romanos 12:2 nos dice que la renovación, anakainosis, se aplica a las facultades mentales y expresa el efecto revigorizador de la consagración cristiana sobre la conducta. Además, esto es ilustrado por la enseñanza del apóstol Pablo acerca del nuevo hombre y presentado como está de una constante necesidad de renovación.
hay que resaltar algunos puntos sobre la renovación. Primero es de que nos habla de que es algo que procede del nuevo nacimiento y son un proceso de restauración. Noten la diferencia, hermanos. La regeneración es un acto puntual. La renovación es un proceso de restauración espiritual. Es un proceso porque es básicamente como un camino que hay que andar, no es un acto puntual, es un proceso, lleva tiempo, es esa restauración espiritual. Entonces, recordemos, regeneración o el nuevo nacimiento es algo puntual, la renovación procede de ese nuevo nacimiento y es un proceso que el creyente tiene en su vida. Veamos Romanos 12:2, se los leo. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación, hay un cambio de entendimiento para saber la voluntad de Dios. Es un proceso. Y vean que cuando vemos esto, dice, sino transformados. Pablo les está diciendo a los romanos que ellos pueden participar de este proceso, transformados. No es de que van a ser transformados, sino que ellos cooperan con esa acción de renovación para saber cuál es la buena voluntad agradable de Dios. Ahora bien, la regeneración es un acto que lo lleva el Espíritu Santo, del cual usted no puede hacer nada. Pero aquí tenemos una participación de los hermanos en Roma. En 2 Corintios 4:16, que es en otra palabra que nos habla de renovación, dice, por lo tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando en el interior, no obstante se renueva día en día. Entonces aquí vemos un proceso también que es una renovación constante que el cristiano debe de tener. Se renueva de día en día. Y hermanos, algo que nos sirve, que es conocer la voluntad agradable de Dios día en día, es el conocimiento, el estudio de las Escrituras. Usted no va a saber cuál es la voluntad de Dios si no lee las Escrituras. La oración es un instrumento también que el cristiano tiene y que Dios responde a esa oración. Pero ante todo el entendimiento, el conocimiento, la madurez que nos provoca a estudiar las Escrituras, ahí vamos a encontrar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, una de las responsabilidades que hay que hacer es estudiar las Escrituras. Y claro, hemos visto en Corintios que no es solo la revelación y que usted puede llegar, sino también la iluminación. La revelación es dependencia de Dios porque es Él el que se revela, y la iluminación es el estudio dirigido del Espíritu Santo, pero es un estudio que usted hace, hermano. Usted no puede decirle al Señor, Señor, ilumíname, y poner la Biblia debajo de la almohada para ver si Dios le ilumina el sueño. Eso no es así. Dios ilumina el estudio y ahí vamos entendiendo por el poder de Él cuál es la buena voluntad, qué es lo que a Dios le agrada. Pero es el poder de Él. Sí, usted va a la Biblia, pero dependiendo siempre del Señor. Aquí quiero entrar un poco
a la visión dispensacionalista. Ustedes saben que siempre decimos que esta iglesia tiene esta postura dispensacionalista. Y quiero citar en este sentido a Lewis Schaeffer. Schaeffer es uno de los dispensacionalistas clásicos. Quizá no tenemos exactamente la postura de él, porque la iglesia ha seguido más el dispensacionalismo revisado, pero él es un dispensacionalista clásico. Y leo antes de entrar al tema principal, aunque se nos ha ido un poco el tiempo, qué es lo que el hermano Schaeffer nos dice acerca de la regeneración o del nuevo nacimiento. Nos dice, el hecho de recibir la naturaleza divina significa que la persona ha sido bendecida de este modo, ha nacido de Dios. Dios ha llegado a ser un legítimo padre de él y él un legítimo hijo del Padre. Este es un cambio radical y tan completo que si ha sido efectuado en el paso de un orden distinto. En este gran cambio, eventualmente la naturaleza adámica será destruida. Y nos dice que eventualmente en este cambio tan radical, esa naturaleza va a ser destruida. El hecho de recibir la naturaleza divina significa que la persona ha sido bendecida de este modo, y cuando hablamos de que recibe la naturaleza divina, no significa que nos vamos a deidificar o que vamos a ser dioses. No, hermanos. Cuando recibimos esto es de esa comprensión que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y hace todos los procesos de un creyente. Son alrededor de 30 procesos distintos que el Espíritu Santo obra en el creyente y comienza cuando hay fe por Jesucristo. No es de que hoy vamos a recibir la regeneración y tal vez 5 años después, si se porta bien, va a recibir la renovación. No es así. Todo se lo da el Señor. Claro, es un proceso que se comienza, pero no es un proceso que usted va a recibir 5 o 10 años después de convertido. En el momento que usted cree, es regenerado y entonces comienza ese proceso. Ese proceso comienza al mismo tiempo, pero hay procesos y hay actos puntuales. Por ejemplo, la justificación no es de que vamos a ser regenerado y después justificado y después, no, la justificación viene, todo se lo da el Señor. Hay un ejemplo un poco de nuestra época, cuando usted va a un restaurante de comida rápida y dice yo quiero un combo con una hamburguesa, papas fritas y agua, el restaurante no le dice aquí tiene su hamburguesa, en 5 años le vamos a dar las papas y en otros 10 la bebida. No es así. Todo se lo da el restaurante y es de manera similar lo que recibimos del Espíritu Santo. Todos los procesos y los actos los recibimos. No es de que debemos de esperar muchos más, pero ahí Schaeffer nos habla de 5 cosas que muestra la comunicación de la vida nueva en el corazón del hombre. Primero es el conocimiento de Dios. La conciencia definida de su realidad en el creyente puede decir de corazón Abba Padre. Un reconocimiento de Dios como Padre es operado en el corazón. Eso es lo primero que muestra, y es una muestra que es visible ante las personas y una muestra propia de que hemos sido regenerados. La conciencia puede decir de corazón usted Abba Padre, reconocer a Dios como su Padre.
En Mateo 11, 27 y 28 tenemos las palabras de Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas de mí a mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno. Son el Hijo y aquel que dio, a quien que el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Hijo revela al Padre. Por Él, el que ama, encuentra un verdadero descanso e intimidad con Dios. Es por el Hijo, pero es una operación también de reconocimiento de Dios como Padre. Quien no está regenerado ve el testimonio, por ejemplo, de la naturaleza que hemos hablado en otros tiempos, en otros estudios en Romanos 1, y en vez de reconocer a Dios, lo que hace es crear en su mente dioses. Ahí tenemos las cualidades de deidad y de omnipotencia en la creación, pero el que no es regenerado, el que anda con una mentalidad carnal, no ve ese poder de Dios en la creación. Puede inventarse cualquier otra cosa, y en la antigüedad era generar dioses de la naturaleza. Ahora se creen las mismas personas dioses, que Dios no existe porque ellos conocen la naturaleza. Bueno, entonces, pero es la mente carnal, porque no tienen ese conocimiento de Dios. En Romanos 8:16, que recuerdo que tienen su Biblia abierta, ahí en ese capítulo dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo también es darnos testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Conocemos que somos hijos de Dios por el testimonio que nos da el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que podemos ver es el conocimiento de Dios, y esa es la primera. Una segunda es una nueva realidad en la oración, y es que, hermanos, la oración es comunicación con Dios. Es basada en la confianza que tenemos del conocimiento de Dios. Si no conocemos a Dios, es antinatural a hablar con un desconocido. Usted no se pone a hablar con alguien que es un completo desconocido y hablar en su mente con una entidad desconocida. Es natural, es antinatural, es extraño eso. Hasta sin sentido, creo yo. Pero cuando conocemos a Dios, entonces podemos tener una comunión con Él. Y aquí va otra cosa de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando Él mora. Romanos 8, otra vez en el versículo 26: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros oramos, y a veces hay hermanos que hasta pareciera que oran como si estuvieran declamando un poema, y uno dice: ah, qué bonito, a él sí póngalo a orar, porque si me pongo yo a orar, yo hasta me puedo trabar y no soy fluido para orar. Hermanos, ese hermano que ora como si estuviera un poema declamándolo, su oración es igual a la que alguien que se traba lo hace. No es porque hable bonito u ore bonito, ah, sí, él sí sabe orar, no. Aquí nos está hablando que nuestra debilidad, a veces, ¿qué pedimos lo que conviene? No lo sabemos. Nuestras oraciones, a veces no sabemos qué estamos pidiendo, pero el Espíritu Santo que mora
en el verdadero creyente, Él intercede con nosotros a favor de Dios. Y nos dice que son como gemidos indecibles. Y la idea no es de que alguien está adolorido, sino que es como un bebé. Que un bebé está llorando y alguien fuera de la familia dice: ¿y este niño por qué está llorando? Pero el papá sí conoce y dice: este llanto es porque tiene hambre, este llanto es porque hay que cambiarle de pañal, no sé. El papá, los papás sí saben, quienes están alrededor del bebé sí saben distinguir el llanto. Y es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos. A veces, como les digo, creemos que porque nuestra oración no es fluida, Dios no nos va a oír, y es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Qué belleza, hermanos, sinceramente. Otra cosa, esa es la segunda algo que nos detalla Schaeffer, la segunda prueba, el conocimiento de Dios y la oración. La tercera va la realidad en la lectura de las Escrituras. Y él nos dice que las Escrituras son alimento a quienes han recibido la naturaleza divina. Aquí, como hemos recordado y solo lo menciono, lo que acabamos de ver es de que para las personas que no tienen al Espíritu Santo leen la Biblia y es una locura, es una deficiencia y no pueden percibir lo que está escrito ahí. Comienzan a decir: bueno, pero aquí dice tal cosa y aquí dice tal cosa, y quieren dominar con su razón. Y no es que la Biblia sea irracional, hermanos, pero hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que nos dice Primera de Corintios 2. Y la iluminación es la dependencia del Espíritu Santo. Él nos va a guiar. Entonces, las Escrituras son alimento espiritual para quienes tienen al Espíritu Santo. Es una nueva realidad que tenemos, que es la tercera. La primera, el reconocimiento de Dios. La segunda es la oración. La tercera es el estudio de las Escrituras. La cuarta es el reconocimiento de la familia de Dios. Aquí Juan pone en la cabeza de las pruebas que el cristiano se deleita de la comunión con los hermanos, pues el amor para ellos se manifestará también en un sacrificio hacia ellos. Y hermanos, cuando hablamos del amor que nos debemos de tener acá como congregación, es un reconocimiento que tenemos en la familia, reconocimiento que somos hermanos en Cristo, que todos hemos sido regenerados, y ese amor que te mostramos aquí como iglesia no es un simple amor humano o una pasión, sino es el amor del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos demostrar aquí con los hermanos. En primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos una de las muestras de que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos sido regenerados, que tenemos una vida nueva en Cristo, es de que nosotros amamos a los hermanos. Ese es un gran ejemplo de ese amor que tenemos, que esa condición que tenemos se debe demostrar en el amor que tenemos los unos por los otros. Y hermanos, aquí es un reconocimiento también de la iglesia. Muy probablemente muchas personas que no van a la iglesia pues no tienen esa comunión. Y a veces es mucho más difícil tener esa comunión, pero es una muestra
la regeneración debe de verse con los hermanos. Y aquí les recuerdo yo la historia que hemos visto de Lutero, que hace poco vimos porque fue el día de la Reforma. Y a Lutero, hermanos, si se recuerdan, hubo una bula papal, espero que se recuerden del nombre, y esa bula le estaba dando 2 meses a Lutero para retractarse. ¿Y qué es lo que hizo Lutero? La bula es exurge domine, ¿se recuerdan? Levántate, Señor. ¿Qué es lo que hizo Lutero con esa bula? Espero que se recuerden. En el 10 de diciembre la quemó. A él no le importaba eso porque no estaba reconociendo de que la iglesia que creía que se iban a justificar por sus propias obras no eran los hermanos de la regeneración, no compartían la misma fe. Entonces él lo que hace es quemarla y luego un mes después viene el 3 de enero de 1521, viene la bula ya excomulgando a Lutero. ¿Y qué hizo Lutero? Se puso a llorar porque lo habían sacado de la iglesia. No, hermanos, pero lo que nos muestra es de que con los verdaderos hermanos en Cristo hay que tener un gran amor. Pero a quienes no consideramos compartir la fe, no nos va a doler si nos expulsan de algún lado. Entonces, eso es una muestra de la regeneración. Es la cuarta muestra. Y la quinta muestra de la regeneración es una compasión por el mundo. El amor de Dios se ve reflejado en la persona que ha adquirido la naturaleza divina. Como Dios amó tanto al mundo y nosotros no amamos a los que nos rodean. Por eso les digo, cuando Lutero hace esto de la excomunión, no le importó, pero eso no quita que no haya amado a las personas que tenían alrededor. Espero ser bien claro en eso, en ese sentido. Hay que mostrar amor a todo el mundo, pero sobre todo a los hermanos en la fe, como nos lo dice Pablo en Gálatas. Si me sacan de un grupo de personas que va a tomar licor el viernes, no me voy a lamentar yo de eso, pero voy a amar a esas personas llevándoles el evangelio. Entonces, esas son diferencias y sí, claro, hay que amar a las personas. Ahora sí, entremos un poco a ver el texto y la polémica. Esta básicamente fue la introducción y yo espero que, aunque fue una introducción algo larga, que tengamos muy en claro lo que es la regeneración y la renovación. Son 2 conceptos que hay que tenerlos claros para observar bien este pasaje. Entonces, el problema está de manera que yo, hermanos, en este texto no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños. El problema que se ve es de que aquí la frase sino como a carnales, como a niños en Cristo, hay una posición en que como a niños en Cristo describe, según estos hermanos, describe que es ser carnal acá. Entonces ellos no hablan acerca de 3 clasificaciones como esta iglesia sí lo hace, como espirituales es uno, sino como carnales es otro, como a niños en Cristo es otra. Son 3 categorías de hermanos. Y hay que notar aquí que dice de manera que yo, hermanos, no les está diciendo de manera que ustedes, corintios, no. Y Pablo reconoce que son hermanos. Y ese reconocimiento es sumamente importante de verlo. Pero hay una clasificación y nos habla de espirituales, carnales y niños. Gramaticalmente sí es posible de que estos niños
sea una descripción o una equivalencia a los carnales, lo que se llamaría estar en aposición. Entonces, como a niños, descripción de qué son carnales como niños en Cristo. Es posible. No compartimos esa posibilidad, esa interpretación, por lo siguiente que vamos a estudiar. Nosotros sí creemos en que hay 3 categorías de hermanos acá. Y para eso quiero leer algo acerca de los hermanos de la Iglesia Reformada, y es un autor que yo considero tan bueno que es el mismo autor que leímos para el Día de la Reforma. Es el mismo autor que utilizamos con los jóvenes de guía para las reuniones. Aún así, no estamos de acuerdo en ciertos puntos. Y él, criticando el dispensacionalismo, nos dice: la visión dispensacionalista es que el Espíritu Santo que habita en el creyente, pero no necesariamente cambia la naturaleza del creyente. Y eso que no necesariamente cambia la naturaleza del creyente es una oración, como hemos visto, que para nosotros no tiene fundamento, porque hemos visto que hay un cambio radical en la vida de las personas. Pero este hermano no cree que cambie la vida de la naturaleza del creyente, porque no es inmediato, y lo vamos a ver después. Según el dispensacionalismo, el creyente tiene que cooperar con el Espíritu Santo para que se logren los cambios que van de la mano de la santificación. Esto permite que el creyente que está en un estado de gracia siga siendo un cristiano carnal, es decir, que ha recibido a Jesús como su Salvador, pero no como Señor. Aunque el creyente debería de recibir a Cristo como Salvador y Señor, es posible que se someta a Cristo solo como Salvador. Existe un debate interno entre el dispensacionalismo sobre este punto. Algunos plantean que el creyente inevitablemente se someterá a Cristo como Señor, pero puede no ocurrir de inmediato. Quiero resaltar algunas cosas acá. Aquí, que el creyente va a cooperar para que se logren los cambios que va de la mano con la santificación. Hermanos, eso toda la iglesia evangélica, toda la iglesia protestante cree eso. No es algo nuevo. No hay que hacerse ahí bolas, como decimos en nuestro medio, por esto. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero ocúpese, es un mandato. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 12? Transformaos. Es algo en donde sí hay participación. En la justificación y en la salvación no hay participación del creyente. Por eso decimos que la justificación es monergista. Monos es de uno y ergos, que viene de poder o de la capacidad, energía, es solo obra de Dios. La regeneración es solo obra de Dios. Pero la santificación, siempre hay un mandato. Y por ejemplo en Gálatas 5 dice: andad en el Espíritu. Son cosas que el creyente sí puede participar en la santificación, ocuparse de su santificación. Entonces, hay que ocuparse. Yo no les digo: como ustedes son creyentes en Cristo, ya pueden vivir como quieran. No, hay que ocuparse de esa santidad también. Hay que conocer las Escrituras y ocuparse de ellas. Pero el verdadero problema es de que el creyente que está en un estado de gracia siga siendo un cristiano carnal, que reciba a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor, y ahí sí tenemos un gran problema.
Aunque, como dice, el debate, algunos plantean que el creyente inevitablemente se va a someter a Cristo como su Señor, pero puede no ocurrir de inmediato. No ocurre en la conversión. Yo sí creo que inevitablemente las personas tienen que creer y someterse a Cristo como su Señor. ¿Acaso yo alguna vez he dicho, hermanos, estudiemos la Biblia y vivamos como querramos? No. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí que somos esclavos de Cristo? Somos esclavos. Él es nuestro Señor y la Biblia traduce la versión 60 como siervos, porque un siervo se somete por voluntad a su Señor. Pero cuando hablamos de la esclavitud es de que Él ordena y usted hace. No es de que usted pueda vivir como quiera. Pero hermanos, eso es un proceso que el cristiano va adquiriendo. Un niño en Cristo a veces no va a entender y se compara con la niñez, porque si a un niño le dice usted, un niño de 5 años, yo quiero que me armes un robot, un niño generalmente no va a armar un robot de la nada. Un niño no va a poder hacer un carro. Sí va a jugar con carritos, pero no va a armar un carro. Yo creo que aquí nosotros armar un carro de la nada, y ya somos adultos, no tenemos esa capacidad. Podemos conocer el funcionamiento, pero un niño no lo hace. Entonces, el niño no comprende los conceptos y tampoco los pone en práctica, porque necesita madurez. De igual manera es la vida en la iglesia, la vida espiritual. Necesitamos madurez, ser maduros, ir creciendo, pero eso es un proceso. Por eso hablamos de que la renovación, que es un proceso. Y nos dice, la visión reformada se basa en la regeneración. Lo que se regenera es la naturaleza de la persona. El corazón del pecador verdaderamente cambia. Antes de la regeneración, la persona es esclava del pecado, pero ahora ha sido liberada para una vida nueva. El fruto de la obediencia es inevitable y necesaria. Es inmediata. Claro que de ningún modo esa obediencia es perfecta ni contribuye en algo a la causa de nuestra justificación. La ausencia de la obediencia, por otra parte, señala la ausencia de la regeneración. Una persona completamente carnal es una persona no regenerada, y una persona no regenerada es una persona no salva. Es la posición de la iglesia reformada clásica. Hay que ver que aquí no estamos peleando de qué es la regeneración. Nosotros también creemos que en la regeneración la naturaleza de la persona cambia. El corazón cambia completamente. Pero el fruto de la obediencia, que sí es inevitable y es necesaria, no es inmediata. Y tenemos ejemplos en las escrituras de que no es inmediata. Aunque las personas de esta postura dicen que usted cree e inmediatamente obedece, aunque esa obediencia no es perfecta. Y entonces a mí siempre me da pena decir esto, pero entonces, ¿quién está juzgando la obediencia de las personas? Es la congregación, son los líderes que juzgan la obediencia de las personas. ¿O es Dios? Porque es algo completamente diferente. Un fruto sí lo vamos a ver, pero ese fruto no es inmediato. Usted va y siembra una semilla y al día siguiente o solo le echa agua, no tiene frutos. Tiene que haber un proceso de crecimiento. Después de crecer y llegar a un buen punto, da flores y luego da fruto. Pero el fruto no es inmediato.
el gran problema con esto, hermanos, es de que nos dice que la ausencia de obediencia, por otra parte, señala la ausencia de regeneración. Ese sí es un gran problema que tenemos, y por eso es de que estoy tratando de ver este pasaje, porque nosotros sí necesitamos conocer bien la doctrina. Una persona completamente carnal es una persona no regenerada, y una persona no regenerada es una persona no salva. Entonces, al final, ese fruto de obediencia lo que nos está diciendo es si una persona es salva o no. Y lo interesante de que esa obediencia no sea perfecta, ¿a qué se referirá? Y yo quiero ponerles un ejemplo. Si tenemos a alguien que es borracho, y voy a poner la borrachera porque es algo evidente a los ojos de los hombres. Si decimos codicia, ¿quién va a saber que estamos codiciando? La codicia es algo del corazón internamente. Usted no sabe si yo estoy viendo algo aquí desde el púlpito que lo deseo tanto que en mi corazón hay codicia. Ustedes no saben eso. Pero a un borracho sí sabemos porque se queda tirado en las calles. Eso sí es visible. Entonces, es un borracho y tenemos ese pecado y la obediencia no es perfecta. Entonces, según ellos, va a solo tomar en Navidad y en Semana Santa, que es lo socialmente visto y lo normal en nuestra sociedad. Va a dejar de ser un borracho de todos los días, pero de vez en cuando sí se va a emborrachar. Eso es lo que están diciendo cuando dicen de que la obediencia no es perfecta. Entonces, no hay obediencia ahí. Pero en las Escrituras tenemos un ejemplo, y un ejemplo que no vamos a entrar a detalle en el pasaje, ahí en Corintios 5. En el versículo 1 nos dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. En la iglesia había fornicación que ni los gentiles nombraban. Aquí quiero regresar a nuestro estudio del contexto cultural de Corintios. Hermanos, cuando vimos en el estudio introductorio de Corintios cómo trataban los atenienses, cómo insultaban a las personas los atenienses por su mala conducta, le decían: usted parece de Corintio. Si miraban a una prostituta, le decían: pareces chica de Corintio. Ese era el insulto, decirle que pertenecía a esa ciudad, a una prostituta. Esa era la forma de insultar de los atenienses. Entonces, ¿qué tienen los corintios? Tenían una vida descontrolada en su sexualidad. Tenían la peor fama, y no es que los atenienses fueran los grandes santos. Si ustedes ven la historia de esa época, es espantoso las prácticas que tenían en toda la sociedad, pero de lo peor de esa cultura estaba en Corintio. Y aquí Pablo nos dice que de lo peor de esa cultura, aún ni entre los que son lo peor, se menciona aquel que tiene una práctica de fornicación. O sea, de lo peor hay un hermano que hace lo peor. Entonces, hemos de preguntarnos, ese hermano, comenzando porque es hermano, aceptó a Cristo como su Señor. ¿Hay un fruto de obediencia en él? Pues no lo hay. Ni siquiera la peor sociedad hace las prácticas que él estaba haciendo. Ni aún se nombra entre los gentiles. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura en el versículo 5? A fin de que esa persona, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Le van a poner una disciplina, y si no la obedece, al final él va a ser salvo en el día del Señor. Alguien que es sumamente desobediente, alguien que podemos decir con claridad, él no ha tenido a Cristo como su Señor,
él va a ser salvo en el día del Señor. Y si seguimos estudiando y vamos a estudiar este capítulo, ya estamos entrando al capítulo 3, ya nos falta poco para llegar a este pasaje, lo que vamos a notar en la historia es de que la iglesia expulsó a este hermano. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo manda a la iglesia a aceptarlo. Veamos segunda de Corintios 2. En el versículo 5 dice, si alguno me ha causado tristeza, me la ha causado solo a mí, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona con esta reprensión hecha por muchos, porque la iglesia sí lo ha castigado. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, debéis consolarle, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Pero os ruego que conforméis el amor para con él. ¿Qué es lo que nos dice Pablo ya después, dándole seguimiento al caso? Sí, se arrepintió y la iglesia no quería aceptarlo. Pero ¿cuál era la actitud que tenían que tener los hermanos después del arrepentimiento? Perdonarle y consolarle, hermanos. Y es una lección porque a veces cuando miramos a alguien, juzgamos. Y ya que está pecando y nosotros no, somos muy felices de que no estemos haciendo lo que él está haciendo. Pero esa no es la actitud. Y es alguien que se va a salvar, según el 5:5 de Primera de Corintios. Pero luego, después, se arrepiente y cambia. Y entonces hay que perdonarlo y consolarlo. Reconoce a la iglesia. Es un reconocimiento que él tiene de la familia de Dios. Cuando lo excomulgan, reconoce a la iglesia. Si a mí viene una persona de alguna iglesia X y me dice, usted va a estar excomulgado porque está predicando que a Jesús no hay que aceptarlo como Señor inmediatamente, sino que es un proceso. A mí la realidad de esa excomulgación no me importaría mucho, pero si dentro de la iglesia remanente fiel me dicen, hermano, usted está en tal cosa, lo vamos a excomulgar, a mí sí me dolería. Y es lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de la familia de Dios. Es una de las cosas que hablamos de que es muestra de la regeneración. Otros ejemplos vamos a tener en las cartas generales que Pablo les escribe a todas las iglesias. Quizá a la que no le escribe carta para corregir las actitudes o las doctrinas es en Romanos. Luego, la mayoría, todo es porque hay una mala actitud de las personas y Pablo está corrigiendo. Filipenses, que es la carta más amena de Pablo con más fraternidad, en Filipenses capítulo 4 hay una llamada de atención porque Pablo está corrigiendo la actitud de los hermanos. Hermanos, hay una obediencia. Y ya entrando al pasaje, al versículo 1 del capítulo 3, nos dice, no como carnales os di de beber como vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que son carnales y dice, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones. Esa es muestra de la carnalidad. Cuando vamos a Gálatas capítulo 5, y si Dios nos lo permite, lo vamos a estudiar en el próximo estudio, estas contiendas y disensiones son obras de la carne, son contrarias al fruto del Espíritu. No sois carnales y andáis como hombres. Y cuando dice que andan como hombres, no es un hombre regenerado. Están mostrando las mismas cualidades que tenía la gente mundana. Entonces, hermanos, aquí lo que nos está mostrando es de que la iglesia en Corinto no había tenido esa aceptación de Cristo como su Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Todas las muestras,
hasta los que no son cristianos tenían prácticas menos escandalosas en la sociedad y eran prácticas bárbaras. Si miramos la historia, eran prácticas sumamente pecaminosas, pero aún así dentro de la iglesia hay quienes se portan peor que los no creyentes. Y con esto, hermanos, yo sí quiero enfatizar algo. Si bien el resultado de la conversión no va a ser un fruto inmediato, jamás, pero de los jamases les estoy diciendo que entonces pueden vivir como a usted le place. Sí, eso quiero que esté muy claro. Si bien nosotros creemos que el proceso de aceptar a Cristo como Señor es un proceso, va llevando más y más acciones a su vida. Es un proceso, tiene que aceptarlo y mostrar su obediencia. Es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de que la justificación es monérgica, que solo depende de la obra de Dios, eso es cierto. Pero cuando hablamos de la santificación, ahí sí es algo que usted puede ocuparse, puede transformarse, ocupándose primero en leer las Escrituras y luego ocuparse en hacer lo que ellas dicen. Vamos a seguir estudiando este pasaje de 1 Corintios 3 del versículo 1 al 4 en la siguiente ocasión. Y hermanos, siempre la invitación es a vivir una vida de santidad. Espero yo que no malentiendan las cosas. Como dice la crítica al dispensacionalismo, y yo estoy de acuerdo en eso, inevitablemente el verdadero creyente va a aceptar, a someterse a Cristo como Señor. Inevitablemente. ¿Y qué pasa si hay una persona que no cambia? Vamos a ver aquí que el no cambio lo que va a llevar es una muerte física. Lo tenemos justamente en el pasaje de este hermano que estaba cometiendo actos pecaminosos de fornicación en la iglesia. Allí el capítulo 5 nos va a hablar de que el mayor castigo va a ser el corte de la vida física. Pero nadie quiere llegar a eso, hermanos, y no hay cosa más grata en la vida, porque es el propósito de nuestra existencia, que adorar a Dios, alabar a Dios, y no hay mayor adoración que la obediencia que usted tiene en cada uno de sus actos. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por esa obra tuya que has dado, por tu Hijo que ha muerto en la cruz por nosotros, por el Espíritu Santo que nos regenera, Señor, y también nos renueva de día en día. Padre, sabemos que la salvación depende de ti y nosotros como seres pecaminosos somos inmundos y miserables, Señor, indignos de tu amor. Pero tu Sagrada Escritura dice que has amado a ese mundo, a esas personas que vivían en hostilidad hacia ti, y nos incluye a nosotros, Señor, pero a nosotros nos has salvado por tu amor, por tu misericordia. Padre, ayúdanos a contestar esa misericordia con obediencia, a someternos como esclavos tuyos a tu voluntad. Sabemos que nos das la confianza de pertenecer a tu familia y poderte llamar Padre, acercarnos a ti con toda confianza, pero sobre todo con respeto, Señor, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día, a estudiar las Escrituras, Señor. Ilumínanos para que podamos entenderlas y hacerlas, Señor. Eso es nuestro mayor anhelo
como personas que han recibido la regeneración y que están en un proceso de renovación cada día de las vidas nuestras, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en tu Hijo y en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pedimos esta fortaleza, esa forma de vivir en el nombre del Señor Jesús. Amén.